Vamos a resolver con ayuda del ordenador, porque no nos queda más remedio, el siguiente problema. Vamos a ver cómo son las oscilaciones de un balón, por ejemplo, un balón de playa. De un cuerpo esférico parcialmente sumergido en el agua. Es decir, que lo que vamos a tener aquí es un balón. Aquí tengo el agua, ¿no? Y el otro día, si recordáis, hicimos el problema de estas oscilaciones con un barco cuyo casco era sencillo, las paredes del casco eran verticales. Y eso pues, nos permitía resolver el problema de manera muy fácil. Os comenté el día pasado qué pasaría si las paredes no son verticales, pues por ejemplo con una esfera es lo que vamos a resolver. En el caso de las paredes verticales teníamos que las oscilaciones eran armónicas, en este caso no van a ser armónicas, estrictamente. Pero para decir eso tenemos que resolver el problema. O sea que tenemos aquí este balón y naturalmente está sometido a ¿qué fuerzas vamos a considerar? Por supuesto el peso, la gravedad la tenemos. Es decir que tendremos el paso, ¿qué fuerzas? El empuje que ejerce, esa es la fuerza neta que va a ejercer el agua sobre el balón, ¿no? Para intentar hacerlo flotar. Tenemos el empuje. Si tendríamos que considerar también, uno pensaría lo que hemos hecho estos días, cómo es si se está moviendo con una cierta velocidad dentro del agua, aunque sea parcialmente, tendríamos una fuerza, un rozamiento con el agua, un drag, una fuerza del drag. Vamos a suponer inicialmente vamos a suponer que el efecto del drag del agua es nulo. Es decir, que lo vamos a hacer sin rozamientos. Eso significa que las oscilaciones no van a ser amortiguadas. Si le añadimos al final un poco de drag, pues veremos cómo las oscilaciones del balón pues se amortiguarán, serán cada vez más pequeñas, una amplitud cada vez más pequeña. O sea que vamos a suponer inicialmente que el drag es despreciable. Despreciable. Muy bien. Genial. ¿Entiendes la palabra despreciable? Sí. Es duro. Bueno, o sea que es mejor decirlo en español. Vale. Suponemos inicialmente que el drag es despreciable, es decir, que las únicas fuerzas que van a actuar son estas dos. Vamos a suponer que inicialmente en equilibrio, es decir, cuando está flotando en equilibrio, el balón está justo hundido hasta la mitad. Esto luego lo podremos cambiar muy fácilmente, una vez que lo tengamos en el ordenador, todas estas cosas. El balón está hundido hasta la mitad. Esto en equilibrio, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a dar naturalmente el balón tiene un radio R, tendremos la densidad del agua, tendremos G, o sea que tenemos todos estos parámetros, tenemos M, pero en el momento en el que yo impongo esta condición, M, la masa del balón y el radio del balón ya no son independientes.
No son independientes entre sí. Claro, tenemos, en la situación de equilibrio tendríamos esto, ¿no? Aquí tendríamos la mitad. Eso quiere decir que en equilibrio el empuje tiene que ser igual al peso, es decir, que mg tendría que ser, el empuje es el peso del fluido desplazado, es decir, ρ, la densidad del agua. ¿Qué volumen ha desplazado la esfera? La mitad del volumen, ¿no? 2/3 de pi r al cubo por g. Es decir, que la masa viene dada por 2/3 de pi r al cubo ρ. No son independientes, es decir, que si fijamos r y fijamos ρ, m viene dado por estos valores. Bien, o sea que tenemos como datos r, ρ, g. Esto ya digo, nos viene dado como es la masa del balón por la condición que he impuesto inicialmente. Inicialmente quiero decir la condición que he puesto en equilibrio, de equilibrio. Vale. Y ahora, pues lo que buscamos es, si esta es la situación de equilibrio, imaginaos que yo, pues, por ejemplo, levanto el balón una cierta altura. Ahí me ha salido un poco grande. Es decir, que el centro del balón se encontrará ahora ahí. Claro, entonces el peso ya no es igual al empuje. Eso quiere decir que tendremos una aceleración en el cuerpo. Es decir, que si yo lo levanto, naturalmente va a caer, el peso es mayor que el empuje, pasará por la situación de equilibrio, se hundirá un poco, entonces el empuje es mayor que el peso, será acelerado hacia arriba y lo que tendremos es un movimiento oscilatorio en la dirección vertical. Es decir, que vamos a tratar de un movimiento, este movimiento es unidimensional a lo largo de dirección vertical. Habrá que darle un nombre. Yo, por ejemplo, pues utilizaré más tarde, ¿no? Esto llamaré el eje Z a esa dirección. Bien. Y lo que nos piden es determinar el periodo de oscilación del balón. Y hay que decir, aquí uno podría decir, es independiente, pensar, da igual que yo lo sumerja o lo saque inicialmente mucho o poco, ¿no? El periodo va a ser independiente de la amplitud. Si eso fuese así, tendríamos una oscilación armónica, pero no va a ser así. Es decir, que el periodo va a depender de cuál es la amplitud de oscilación, por lo tanto tendré que decir cuáles son las condiciones iniciales. Las condiciones son las siguientes. Si inicialmente el balón, ¿qué hemos hecho con el balón? Pues lo hemos sacado, lo hemos levantado, está sacado una distancia R medios, o desplazado, está desplazado, mejor, lo de sacado suena un poco, está desplazado una distancia R medios de la posición de equilibrio. Y está en reposo. O sea que inicialmente el balón está R medios de la posición de equilibrio y en reposo. Es decir, que tiene una velocidad cero. Y esto es lo que nos piden, determinar el periodo de oscilación. Para poder determinar, o sea, nos están pidiendo en el fondo analizar el movimiento, resolver el movimiento. Necesitamos resolver el movimiento y una vez que lo tengamos resuelto, pues contestar a la pregunta determinada del periodo.
cómo se mueve este balón de playa. Una indicación. Primero vais a intentarlo vosotros un poco y luego, pues, viendo lo que hacéis, lo hago yo. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesitamos? Si estuviésemos en Zaragoza, ¿qué necesitamos, pues? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos determinar primeramente la ecuación del movimiento. Solo es una ecuación porque es un movimiento en una dimensión. ¿Y cómo podemos determinar la ecuación del movimiento? Bien sencillo, aplicamos, como el otro día, las leyes de Newton. Es decir, que la segunda ley de Newton nos da la ecuación del movimiento. ¿Vale? Será suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? He dicho, las fuerzas son el peso y el empuje. Tendremos el empuje, lo pongo como es, igual a la masa por la aceleración. Esto es tridimensional, pero ahora habría que escoger cuáles son el sistema de coordenadas que queremos utilizar y proyectar cada uno de los vectores, como veis es en una dimensión, proyectar esta ecuación y obtener una ecuación escalar en el eje Z. O sea que, primero, el peso. O sea, ahora pongo positivo, ¿no? Hacia arriba, este es el eje Z, eso quiere decir que tendríamos menos mg, más el empuje. El empuje depende, fijaos que Z significa lo que hemos levantado de la posición de equilibrio el balón, o hundido el balón. Por lo tanto, el empuje dependerá de Z, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Si yo tengo aquí el balón así, el agua, por ejemplo, por aquí. Es decir, que he levantado el balón, si aquí está el origen de coordenadas, por supuesto, el origen, el sistema de coordenadas, ¿no? El sistema de referencia está fijo, y aquí está el centro de la esfera, pues lo hemos desplazado la esfera una distancia z hacia arriba. Claro, el volumen desplazado, en este caso, va a ser toda esta zona rayada que estoy poniendo ahí. Y eso depende de cómo es z. Es decir que tendremos que el empuje depende de z. Igual a la masa del cuerpo, la aceleración, la componente z de la aceleración, la componente z del balón de playa. ¿Cuál es la componente z de la aceleración? La derivada segunda de z con respecto al tiempo dos veces. Es decir, que puedo sustituir. Esta será la ecuación del movimiento. M lo teníamos de antes, luego lo sustituimos. Es decir, que todo el problema, si ya lo pensáis un poco después de lo que os dije yo el día pasado, se reduce a encontrar cómo depende el empuje de z. Y ya está. Una vez que lo tengamos, el problema está liquidado, en el sentido de, ¿esa ecuación tiene solución algebraica? Genial. ¿Que no tiene solución algebraica? Todavía más genial. Tenemos el ordenador y lo resolvemos, que es lo que nos va a pasar y vamos a hacer hoy. Pero antes de nada, yo necesito eso, o sea, necesito esa ecuación para
trasladarla al ordenador y que me lo resuelva, con las condiciones iniciales dadas ahora. Bueno, intentadlo un poquitín, lo mismo que vuestros compañeros, intentar encontrar cómo es el empuje en función de z. Teniendo en cuenta una cosa también, lo dejo así grabado, teniendo en cuenta lo siguiente, en estos problemas se hacen así un poco a la ligera, en el sentido de que uno dice qué fuerzas están actuando, el peso y el empuje. Es decir, detrás del empuje, Arquímedes. Vamos a poner aquí Arquímedes. Principio de Arquímedes. Pero si cuando estaba diciendo, y el empuje va a ser igual al peso del fluido desplazado por ese cuerpo. Genial. Si pensáis un momento eso que acabo de decir, en este problema eso no sería correcto. En primer lugar, no sería correcto. Es darse cuenta cómo uno utiliza expresiones bajo condiciones para las cuales no ha sido deducido. Me explico. ¿Cómo uno explica el empuje, el principio de Arquímedes? Lo explica bajo condiciones en las cuales el cuerpo está total o parcialmente sumergido en equilibrio dentro del fluido. Es decir, que está quieto dentro del fluido. Entonces, uno está aplicando las condiciones de equilibrio en ese caso. Y ahora, pensad un momento. Si el balón está en movimiento, el balón tiene una velocidad con respecto al fluido. Es decir, que el fluido a su alrededor está en movimiento. Por lo tanto, decir que lo que está ocurriendo cuando el balón no se mueve dentro del fluido es lo que va a ocurrir. Es decir, que la fuerza neta que está ejerciendo el fluido sobre el balón va a ser igual a la que tendríamos como si el balón estuviese quieto dentro del agua, me parece un poco exagerado, ¿no? Fijaos que esta fuerza, en Arquímedes lo que tenemos es la fuerza neta. En el fondo lo que tenemos que buscar es cómo es la distribución de presiones. Si nos hemos olvidado del rozamiento sobre la superficie. La distribución de presiones, cómo es la presión en cada uno de los puntos en la superficie del balón. E integrar. Eso es lo que nos da en esas condiciones. En el momento en el cual el balón está en movimiento, decir que esa distribución me va a dar, al sumar todo, me va a dar el mismo valor, es muy arriesgado, por decir que seguro que no es. ¿Entendéis? Cómo en estos problemas uno se lanza, lo resuelve aplicando el empuje, que es la fuerza neta, y eso solo es en condiciones en las cuales el cuerpo estaría quieto con respecto al fluido. Bueno, una vez dicho eso, sí lo vamos a hacer, porque es una primera... Fijaos que lo que estamos haciendo ahí es una primera aproximación al problema. Otra vez, es cómo vamos a intentar pasito a pasito acercarnos a lo que está ocurriendo ahí en realidad con esto. Ya está. Una vez dicho eso, podéis aplicar a Arquímedes y no os preocupéis de más. Pero sí quería dejar grabado esta pequeña, esta advertencia o este comentario. Bueno, pues estaba diciendo, el problema se reduce a encontrar cómo es el empuje en función de z. El empuje en función de z, vamos a aplicar a Arquímedes, es decir, que necesitamos determinar el volumen desplazado en cualquier situación por la esfera. Y lo que voy a utilizar es dividir el cuerpo en discos. Esfera va a ser igual a suma de discos de altura infinitesimal. Así que voy a coger, aquí tengo la esfera, la situación es una situación genérica, plaf, otra vez. El agua, el origen de coordenadas se encuentra aquí, es decir, que la esfera, el centro de la esfera, se ha desplazado una altura z, el eje es este, z tomado como positivo hacia abajo, hacia arriba, g hacia abajo. Pues tendremos esta zona. Siendo aquí
esto es R, y el radio del disco R minúscula, y esto he dicho que es Z, R. Es decir, que por Pitágoras tendremos que R cuadrado va a ser igual a fijaos que yo lo que quiero es este volumen. Lo que estoy escogiendo uno de los discos infinitesimales y esto es R. ¿De acuerdo? El volumen del disco es un volumen infinitesimal y va a ser pi r al cuadrado por la altura diferencial de z. El volumen de una parte de la esfera o de toda la esfera será sumar, integrar todo esto. Ya digo, R no es independiente de Z, sino que hay una relación. Ahí depende de la forma del cuerpo, pues habrá una relación de un tipo o de otro tipo diferente. En este caso, tendremos en la esfera, pues tenemos esto. Es decir, que el volumen sumergido va a ser, ahora ponemos los límites de integración, sustituyo R, aquí tengo dos opciones, o pongo Z en función de R o pongo R en función de Z, más fácil es R en función de Z, si tengo R cuadrado menos Z cuadrado, sustituyo Z cuadrado por diferencial de Z. Ya tengo una integral en una sola variable que es en Z. Me tengo que ocupar de cómo son los límites de integración y hay que tener un poco de cuidado. Es decir, que estábamos, este es el centro de la esfera, aquí teníamos, todo esto era Z, es decir que, y todo esto es R. Vale, ¿cómo serán los límites de integración? Tengo que integrar desde Z hasta R, desde Z hasta R. Y ya está. Entonces tendré desde Z hasta R, tendré toda esta zona y dependerá de Z. Es decir, que me da igual que esté poco, mucho o semipensionista. Vamos a integrarlo. Es una integral, son dos, o vamos a considerarla como suma de dos integrales, muy sencillitas, como veis. O sea, el problema es pi r al cuadrado, diferencial de z menos, desde z hasta r, de pi z cuadrado diferencial de z. Son dos integrales inmediatas. La primera, que tendremos pi r al cuadrado por z entre z y r. Y la segunda es 1/3 de pi z al cubo entre z y r. ¿Qué tendremos aquí? Pues el primero, un poco de cuidado con los signos, pi r al cubo, r cuadrado por r, menos pi r cuadrado z. Vamos a por el siguiente. 1/3 de pi r al cubo, y aquí tengo menos 1/3 de pi z. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos, fijaos, pi r al cubo menos 1/3, o sea, tendremos pi r al cubo menos 1/3 de pi r al cubo, este término y este término me va a dar 2/3 de pi r al cubo. Dos tercios de pi r al cubo, y luego me queda este y este. ¿Cuánto me da esto? Menos pi r al cuadrado z, menos con menos más 1/3 de pi z al cuadrado. Eso es lo que es el empuje.
El empuje en función de z es todo esto. Perdón, multiplicado, este era el volumen multiplicado por ρ y por g. Ese es el empuje. Vamos a meterlo en la ecuación en la segunda ley de Newton. Es decir, que tendremos, si yo borro aquí, voy a borrar ahí, y tendríamos aquí, ¿cuánto era? Menos el peso, ¿cuánto era la masa? Menos, uy, en azul, menos 2/3 de pi r al cubo ρ por g, ese era el peso, menos mg, más el empuje es todo este trasto, 2/3 de pi r al cubo menos pi r cuadrado z más 1/3 de pi z al cubo ρ g. Igual a la masa era 2/3 de pi r al cubo ρ, esta era la masa, esto era el empuje, por la aceleración, z punto punto. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos vamos a simplificarla, pero esta ya es la ecuación del movimiento. Esta es la ecuación del movimiento. Ahí se pueden simplificar cosas, vamos a simplificarlo a mano lo más posible. Voy a borrar por aquí. Y vamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, fijaos, tengo ρg 2/3 de pi r al cubo, pero aquí tengo también 2/3 de pi r al cubo ρg, es decir que esto se me va con este término. Es decir que me quedará menos pi r cuadrado z ρg más 1/3 de pi z al cubo ρg igual a 2/3 de pi r al cubo ρ z punto punto. Ρ lo tenemos en todos los lados. Ρ. Una cosa interesante, es independiente de la densidad. Tal como hemos puesto el problema, nos queda la ecuación del movimiento, que va a ser, si nos aparece g y nos aparece r, todavía lo podemos simplificar un poco más. Pi también se nos va. Pi, se nos va. Muy bien. Fuera el pi. Cuanto más cosas se nos vayan, más sencillito, más claro. Incluso podemos sacar factor común. Podemos dividir todo por r al cubo. Si divido por r al cubo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos r al cuadrado y r al cubo, me queda menos z dividido por r por g más 1/3 de z dividido por r, todo ello al cubo por g, igual a 2/3 de z punto punto. Si multiplico todo por 3 medios, me va a quedar z punto punto por 3 medios. Me va a quedar menos 3 medios de z dividido por r por g, la gravedad, más, si multiplico por 3 medios, me queda 1 medio de z dividido por r elevado al cubo por g.
incluso, primero, dimensionalmente es correcto. Fijaos que esto es aceleración, z dividido por r es adimensional, es decir que aceleración a la izquierda, aceleración a la derecha, por lo menos no nos hemos equivocado en eso. Está bien. Y una cosa más. Aquí viene el problema de, vamos a incluirlo, con el grupo 2 lo hice y ahora que lo estoy grabando, mejor todavía. Si yo quisiese analizar experimentalmente este problema, hacer este experimento, ¿con cuántos parámetros tengo que jugar? Estáis viendo la ecuación del movimiento. ¿Con cuántos parámetros tengo que variar para llegar a conclusiones? Tengo dos parámetros, ¿no? Tengo el parámetro R y G, ¿no? Como parámetros del problema. Eso significa que tendríamos que hacerlo, sería un problema bidimensional en lo que se refiere a los parámetros. Si yo puedo variar, imaginaos que puedo hacerlo en diferentes planetas. Si tuviese 10 planetas con 10 Gs diferentes y luego tuviese 10 esferas diferentes, significaría hacer ¿cuántos experimentos? 100 experimentos. 10 por 10, 100. ¿Son necesarios 100 experimentos para sacar conclusión? No. Ahora viene el momento de decir, vamos a hacer adimensional este problema. Vamos a buscar la ecuación del movimiento adimensional. Otra vez, para que os deis cuenta y nos daremos cuenta de que no son necesarios variar independientemente R y G, sino únicamente una combinación de los dos. De tal manera que cuando tengamos un cociente, va a ser un cociente entre R y G determinado, el comportamiento será uno determinado. Ya solo necesitaríamos hacer 10 experimentos y no 100. Vamos a hacer adimensional. Es decir, hacer adimensional la ecuación. Bueno, ¿qué parámetros tenemos aquí? ¿Qué variables tenemos? Tenemos el tiempo, que tiene dimensiones. Tenemos z, la distancia, que tiene dimensiones. Y ya está, ¿no? Porque la derivada segunda... Tenemos estos dos. Y tenemos que hacer adimensionales los dos. ¿Y con qué parámetro? O sea, si quiero hacer adimensional el tiempo, lo tengo que dividir por una cantidad que sea tiempo. Si quiero hacer adimensional z, distancias, tengo que dividirlo por algo que sea distancia. Hombre, ahí ya uno dice, evidentemente, si divido z por r, ya tengo lo primero. Voy a introducir una variable que es z estrella. O sea, que esto lo voy a poner un t estrella y un z estrella, adimensionales. El primero, z estrella, ¿cómo lo definimos? Como z dividido por r. Fijaos que yo solo puedo coger, tengo los parámetros r y g. Tengo que hacer combinaciones de ambos para lograr, en el primer caso no necesito g, únicamente con r ya lo tengo. Z dividido por r me da el parámetro z estrella y es adimensional. El tiempo, un t estrella. Necesito alguna combinación de r y g que tenga dimensiones de tiempo. Si yo digo r dividido por g, eso es en unidades, metros dividido por metro dividido por segundo al cuadrado, eso son segundos al cuadrado. Esto tiene dimensiones de tiempo. Esto tiene dimensiones de tiempo. Eso significa que si yo lo divido todo esto por r dividido por g, ya tengo z estrella y t estrella. Eso significa, voy a borrar aquí arriba, esto significa que entonces la ecuación será z será igual a r
z estrella, t será la raíz cuadrada r dividido por g por t estrella. Y ahora me voy aquí abajo y miro a ver, z dos puntos, que es z punto punto, r, z estrella punto punto. Voy a cogerme, entonces tendré aquí, un segundo, borro aquí y hago un poco de espacio. ¿Qué tendremos aquí? Tendremos r, z estrella, punto punto, igual a menos 3 medios, z dividido por r, eso que es z estrella. Bien, ¿estamos de acuerdo? Z dividido por r es z estrella por g, más un medio de z estrella elevado al cubo por g. Divido todo por r. Lo que tenemos entonces aquí, incluso podría sacar factor común g dividido por r, pero no hace falta, ya con eso lo tenemos. Y ahora pensad, ¿esta ecuación es adimensional? Es adimensional. ¿De cuántos parámetros depende? Es decir, el comportamiento. Únicamente de las combinaciones de g dividido por r, ¿no? Ahí me aparece solamente g y r me aparecen en un cociente. Es decir, que solamente experimento. Ahora viene el punto, si yo hago experimentos, únicamente necesito variar esto simultáneamente, el cociente. ¿Y el cubo ese? Perdón, el cubo me faltó aquí. Sí, gracias, me faltó el cubo ahí en la... Bien. ¿Lo entendéis? ¿Qué quiero decir con esto? Me podía haber quedado con la ecuación del movimiento anterior, pero he querido darle una vuelta a decir, si yo ahora quiero saber si lo que sale del ordenador de resolver numéricamente tiene algo que ver con la realidad, ¿qué tipo de experimentos tengo que hacer? Darle valores diferentes en todo caso a g dividido por r y ya está. Obtendría, cuidado, obtendría, ¿cuál es el...? A ver si os dais cuenta, resolver esto es resolver, eso sí, tened mucho cuidado, z estrella en función de t estrella. Pero bueno, pasar de z estrella a la realidad, que es z en t, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues otra vez darle la vuelta de tuerca a todo esto. ¿Lo entendéis? Lo que es el proceso del análisis dimensional. Con este ya es el segundo caso que he analizado desde ese punto de vista. Bien, ahora viene la física detrás del asunto. Si vemos esta... ¿Me permitís un momento si quito las estrellas? Es decir, para que la notación sea más... Pero no se os olvide, esta es la forma adimensional. Yo lo voy a escribir con z en el ordenador. Estaba diciendo, primero, si uno piensa en el problema, ve lógico que haya oscilaciones, ¿no? Y ahora ya a la vista de esto, ¿las oscilaciones van a ser armónicas, sí o no? Ya solo mirando la ecuación. Esto te dice todo, todo del problema. Con las suposiciones que hemos impuesto, claro. ¿Vosotros qué creéis? ¿Van a ser oscilaciones armónicas o no? ¿Y por qué? La respuesta. Si uno piensa en oscilaciones armónicas, que es la aceleración, es proporcional
a la posición, directamente proporcional. Sí, yo tengo aquí la aceleración y este término es lineal con la posición. Término lineal. Ciertamente, si solo estuviese este término, las oscilaciones serían armónicas. La constante de fuerza del muelle sería todo esto. ¿Lo veis? Bueno, la constante de fuerza dividido por la masa del bloque. Si yo estoy pensando en un bloque unido a un muelle de constante de fuerza K, esto sería, por así decirlo, K dividido por M en un muelle. Pero claro, uno dice, en realidad no tienes solo el término lineal, sino que tienes un término cúbico. Y esto es lo que hace que las oscilaciones simultáneamente no sean armónicas. La aceleración, porque la aceleración no es lineal con la posición, no depende linealmente. Z punto punto y eso es lo que uno se tiene que grabar a fuego en la cabeza. Si uno lo entiende, ya en cuanto ve la ecuación del movimiento puede sacar muchas cosas en claro, bastantes. Si tú tienes una oscilación armónica, tienes un bloque unido a un muelle, tienes la ley de Hooke, la fuerza es proporcional a la compresión, es decir, es proporcional a la posición, y ya está. Si no ves eso, entonces no es armónico. Bien, tenéis el ordenador. Pues vamos a resolverlo con las condiciones. Este es el problema con condiciones iniciales. ¿Qué condiciones teníamos? Vamos a borrar aquí. Y yo hago una apuesta con vosotros. No van a ser armónicas, pero si la amplitud de oscilación de esa esfera va a ser pequeña, entonces el periodo se va a parecer al periodo de una oscilación armónica. Es decir, que tenemos que comprobar que si la... Voy aquí. Fijaos, ya simplemente podremos comprobar, o al final podremos comprobar que el periodo para pequeñas oscilaciones, pero pequeñas, entonces, ¿cómo va a ser? Yo ya sé cuál va a ser. Si omega cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado, es 3 medios de g dividido por r, eso significa que el periodo va a ser 2pi dividido por la raíz cuadrada de 3 medios de g dividido por r. Para pequeñas oscilaciones. Es una apuesta. Cuando haga este problema y cambie para que no sea una oscilación amplia, sino una oscilación muy pequeña, ¿en torno a cuál? En torno a la posición de equilibrio. Entonces me tiene que tender el valor del periodo a ese valor numérico. Si no he hecho algo mal, seguro. Por cierto, esta ecuación también me dice, imaginaos que yo no he pensado en la posición de equilibrio, me dicen la ecuación del movimiento de esta esfera dentro del agua es esta. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Yo digo, para que exista el equilibrio es, si yo pongo el sistema en esa posición con velocidad cero, no se tiene que mover. Eso implica que la aceleración es cero. Eso implicaría que z, es decir, que todo lo que tengo aquí sea igual a cero. Fijaos que lo que tengo aquí es, lo podría poner de una forma más elegante como f de z. Es decir, que f de z igual a cero. ¿Y qué condición se tiene que cumplir para que todo esto sea cero? Z igual a cero. En este caso. Vale. Vamos a resolverlo. Hemos hecho aquí un par de apuestas o una apuesta bastante clara. Nos han preguntado por el periodo.
Vamos a resolverlo. Si tuviese solución algebraica, podríamos integrarlo a mano. Pero mucho me temo que esta ecuación no tiene solución algebraica. Oscilaciones verticales. Vamos a por ello. Bueno, ¿qué valores tenemos que dar? Rho no lo necesito, o sea que ni siquiera lo voy a... ¿Qué necesito? El cociente de G dividido por R. Vamos a llamarle a ese graph RAZ, a ese parámetro, o GR, si queréis, ya así escribo menos. GR. GR es el parámetro dado por el cociente de G dividido por R. Lo estamos haciendo en la Tierra y lo estamos haciendo con una esfera de radio 1. Eso significa que tenemos 9,8. ¿Qué más necesitamos? Hombre, vamos a integrar numéricamente el tiempo de integración. Voy a probar con 10. 10, cuidado, 10 segundos, no, 10 adimensional. Os recuerdo que todo esto es adimensional. T estrella son 10 T estrellas. ¿Me entendéis? Eso significaría que en segundos, ¿cómo sería el tiempo de integración? Si yo he puesto G dividido por R 9,8, sería la raíz cuadrada de 1 entre 9,8. Si uno está pensando G más o menos como 9, eso significa que sería un tercio. Eso significaría 10 entre 3, pues aproximadamente el intervalo de integración sería en 3 segundos. Este tiempo de integración es adimensional. ¿Habéis visto cómo el intervalo real, en tiempo real, es del orden de 3 segundos? Si yo pongo t int 10, significa que el tiempo de integración, el intervalo de... Bien, ¿y ahora qué más necesitamos? Resolver. Vamos a ponernos aquí. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Incluso puedo definir, aquí ya que he puesto aquí un f de z, podría poner incluso, voy a hacerlo así más bonito. Uy, func de z, vamos a ponerle cuánto era func de z, menos 3 medios, 3 medios, con un signo menos 3 medios. Cuidado con el teclado, ¿eh? No me hagáis gamberradas con el teclado. GR por Z. ¿Y qué más tenemos ahí? Más un medio de GR. Por. No haría falta, pero bueno, así lo veis mejor el por. GR por Z al cubo. Z al cubo. ¿Estáis de acuerdo? Esa sería, tendría Z punto punto igual a f de z, siendo f de z esa func. Ecuaciones. Z prima prima, la derivada segunda, igual, y ahora teníamos func, y así no necesito escribirlo. Func de z, que depende del tiempo. No, si estáis pensando, ¿haría falta definir func? No, no haría falta, pero luego lo quiero usar para algo. Bien, ¿qué más tengo? La ecuación, las condiciones iniciales. Z en 0, ¿cuánto era z en 0? R medios, R era 0, R medios, era 1, por lo tanto 0,5. ¿Dije que lo habíamos hundido o que lo habíamos levantado? Entonces menos 0,5.
Un segundo. No, lo hemos levantado 0,5. En reposo, z' de 0 igual a 0. Ecuaciones liquidadas. Incógnita, z, y el tiempo de integración, pues desde 0 hasta el taint que he definido ahí. Y ahora es cuestión de cruzarlos, ¿no? Y además uno ve cómo ahí tenemos oscilaciones. Vamos a dibujar la solución. Vamos a darle nombre a la solución, ZS. Perdonad. ZS. Y voy a hacer un dibujo, plot. Vamos a ponerlo un poco más bonito. El eje X es tiempo, estrella, estrella, donde tengo una estrella. Estrella. Y ahora, coma, el otro sería Z estrella. Muy bien, ahí tenemos las oscilaciones. Más que de sobra para hallar el periodo. Tenemos de tiempo 3 minutos. ¿Veis cómo está oscilando entre 0,5 y menos 0,5? Lo he levantado, lo suelto, baja hasta... Por la simetría de la posición respecto a la esfera. Cuidado, ¿eh? Si no estuviese flotando en equilibrio por la mitad, eso no sería así. Quizás lo discuta mañana un segundo. El periodo, ¿cómo lo puedo hallar? Pues dentro de las ecuaciones, añado una ecuación más. ¿Qué necesito para el periodo? Buscar los máximos o los mínimos. He empezado en un máximo, pues voy a encontrar el siguiente máximo. Z' de t. Si pongo igual a 0, lo primero que me voy a encontrar es un mínimo. Y yo quiero el máximo. El máximo significa buscar los ceros y pasando desde la pendiente es desde positivo a negativo. Desde positivo a negativo. Eso significa que entonces tengo que poner un menos. ¿Y qué quiero que haga cuando encuentre eso? Pues que me dé nombre al periodo igual a t. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, sí, que quite el evento, si queréis. Voy a poner otra punto y coma. Remove. ¿Por qué quito el remove event? Así sigue integrando hasta 10, pero el periodo no me lo va cambiando el valor, porque si no me daría el último máximo este. ¿Me entendéis? Estoy diciendo, hállalo y en cuanto halles algo, ya no busques más. Muy bien, y ahora el periodo es 1,69268. Cuidado, no son segundos porque es tiempo adimensional, entre comillas. Estamos en t estrella, es decir, que tendríamos que multiplicar eso por el parámetro que habíamos visto aquí, 1,6 por aproximadamente un tercio, ¿no? 1 dividido por raíz cuadrada de 1 dividido por 9,8 aproximadamente. Ese sería el periodo en segundos. Todo esto dividido por 3 me daría aproximadamente el periodo real. Mientras vamos cerrando, voy por curiosidad a ver cómo es Z. Fijaos. ¿Veis esta curva? Sin poner el eje horizontal es Z, el eje vertical es la aceleración.
Y ahora uno dice, esto es la ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿cómo sería la representación gráfica? Menos k por x. X punto punto menos o z punto punto igual a menos k por z. Eso es una recta lineal, es una recta dependiente negativa, ¿no? ¿Es esto una recta? No. Por lo tanto, no tenemos la ley de Hooke. Si veis, eso sí, en torno a la posición de equilibrio, en z igual a 0, f, o sea, la aceleración es 0, ¿cómo podría sustituir esta curva? En torno así poco a un lado y al otro de la posición de equilibrio, solo cogiéndome un trozo. Puedo sustituirlo por un segmento recto, aproximadamente. Si las oscilaciones son pequeñas, yo puedo sustituir esta curva por una recta de pendiente negativa, es decir, la ley de Hooke. Eso significaría que la pendiente de esta curva en el origen, en la posición de equilibrio, me va a dar la constante de fuerza, me va a dar la frecuencia angular, me va a dar el periodo. Y eso lo veremos mañana con esto. Y aquí lo dejamos. Sí.